Ya, muy bien. Les decía, ¿no? Que nosotros, en este caso, que necesitamos calcular el voltaje del emisor, sabemos que es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor, ¿sí? Hasta ahí claros. Sin embargo, la corriente del emisor en ningún punto lo calculamos, ¿verdad? En ningún punto calculamos esa corriente del emisor, pero podemos trabajar con esta aproximación, que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Es decir, podemos tomar directamente este valor de 2.043 miliamperios. Si ustedes quieren ser un poquito más exactos, lo pueden calcular sabiendo que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Pero si ustedes se dan cuenta al hacer esa suma que hicimos aquí, el valor no varió mucho con respecto a la corriente del colector. Si bien es cierto, es un poco mayor, pero en realidad no varía demasiado, ¿sí? Eso era. Entonces, yo sé que por practicidad, al momento de que estamos haciendo un ejercicio, va a ser mucho más práctico simplemente utilizar la corriente del colector y va a ser aceptable en estos cálculos, ¿sí? ¿Cuánto me sale ahí esto? 3.06 voltios. Muy bien. Y aquí podemos verificar, ¿no? El voltaje base emisor es igual. El voltaje de base es 3,84 voltios. Y el voltaje del emisor es 3.06 voltios. ¿Cuánto me da eso? 0.78. Ya, más o menos el valor que nosotros esperamos, ¿no? 0,78 voltios, ¿no? Debería habernos ajustado un poquito más, tal vez la corriente. Bueno, ahí. Tal vez ahí. Tal vez ahí con 2.088 miliamperios me da 3.13. Menos 3.06. Ahí me sale en cambio demasiado pequeño, 0,07 voltios. Bueno, dejémosle. Ay, no, estoy en otro ahí. 3.84 menos 3.3. Ya con, si ustedes, bueno, si ustedes se dan el tiempo ahí de calcular, si hacemos con 2.088 miliamperios, nos sale 3,13 voltios aquí. Y si ustedes restan 3.84 menos 3.13, nos queda 0,71 voltios, ¿sí? Más cercano realmente al valor que esperamos, que es 0,7 voltios. Muy bien. Y ya que tenemos esto, ahora sí podemos calcular el voltaje base colector. Vamos a poner aquí que habíamos polarización en directa. Y aquí el voltaje de base, que es 3.84 voltios, menos 17,51 voltios. ¿Cuánto me da esto? Menos 13.67 voltios. Ya, muy bien, entonces tiene que salir negativo porque esta es nuestra polarización inversa. Recuerden que el BJT es un transistor bipolar que necesita dos polarizaciones. Y ya para finalizar con este ejercicio, la corriente de saturación. La corriente de saturación sería igual al voltaje de corriente continua, que serán los 22 voltios, sobre la resistencia del colector, que son los 2.2 kiloohmios, más 1.5 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto?
5.95 Mili. miliamperios. Muy bien, y hemos fijado el punto de operación de este transistor. Si queremos ir más allá, incluso podemos ya graficar cómo quedó la curva característica de este transistor. Y me queda de esta forma, ¿verdad? Una corriente de base de 45,41 microamperios. Y una corriente de colector de 2,043 miliamperios. ¿Verdad? Y aquí tenemos un voltaje de corriente continua de 22 voltios. Más o menos nosotros hemos trabajado en... ¿Cuánto era el voltaje? 17. Voltaje colector emisor, 14,44. ¿Sí? Ay. Más o menos. Vamos a poner ahí, 14,44 voltios. ¿Sí? Entonces nosotros, el valor máximo de voltaje colector emisor que puede tomar son 22 voltios. Pero nosotros nos fijamos más o menos por aquí, con una ganancia de 45. Y si tuviéramos un voltaje de colector de 0 voltios, nos ubicaríamos por aquí, en una corriente de saturación de 5,95 miliamperios. Aquí está nuestra corriente de colector y acá está nuestro voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que ustedes también vamos a hacer ejercicios también de esta forma. Vamos a ver una polarización más, si nos queda tiempo vamos un poquito. Yo les puedo dar el valor de la corriente de base, les puedo dar el valor de la corriente de colector, el voltaje colector emisor o incluso solo el voltaje de corriente continua. Y en función de eso ustedes pueden encontrar resistencias de base, resistencias de colector. O le puedo dar de ejemplo, le doy esta curva característica. Yo le doy esta curva característica y usted tiene que establecer los valores de la resistencia, ¿sí? Entonces, también vamos a manejar esta curva por si en algún ejercicio nos toca resolver de esa forma, ¿sí? No sé si me entendieron esa última parte, lo que trato de explicar ahí. Más o menos tiempo. Ya. Muy bien. Y ya para ir finalizando este tema de polarizaciones en DC, vamos a ver una más. ¿Sí? Sé que es un poquito largo, pero bueno. Ingeniera, disculpe, ¿le podría subir un ratito? Arribita, por favor. ¿Eso Hey. como entiendo? ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Ya. Vamos a ver la última configuración. Vuelvo y repito, hay más configuraciones, pero no nos alcanza el semestre para revisar. Muy bien. La configuración por divisor de voltaje tiene la siguiente red. Tiene por aquí una resistencia del emisor de la base que va a estar, o el voltaje de base va a estar determinado por qué? Por un divisor de voltaje. Ay, me voy a dibujar la resistencia del colector. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, ese divisor de voltaje es realmente el voltaje de base, ¿verdad? Es realmente el voltaje de base que tenemos aquí. Pero en este punto es un poco más notorio, ¿no? Normalmente este análisis de las configuraciones se suelen hacer por un método teórico
estricto, que sigue todas las normativas de las ecuaciones, y por un método aproximado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos, el método aproximado, pues lo que hace es establecer el voltaje de base por un divisor de voltaje, ¿sí? Y lo establece de manera directa así. Es decir, aquí dice, voltaje de base es igual al voltaje de corriente continua por la resistencia 1 sobre la resistencia R1 más la resistencia 2. ¿Sí? Y aquí vamos haciendo simplemente aproximaciones para calcular. ¿Sí? Pero en este caso nosotros vamos a revisar el método exacto, ¿no? El método que no está aproximado. Y para ello vamos a plantear o vamos a redibujar el circuito de la siguiente forma. Vamos a plantear aquí un voltaje de corriente continua, que es ese punto de arriba. Y por aquí tenemos la resistencia 1. Y por acá tenemos la resistencia 2. Y estas están yendo a la base del transistor. Y por acá tenemos la resistencia del emisor. Muy bien. Entonces aquí lo que haremos es lo que ya sabemos, divisor de voltaje, ¿sí? Pero lo vamos a manejar como una pequeña red para sacar el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin con respecto a este punto, a esta resistencia 2, ¿sí? Entonces ustedes ya saben el circuito equivalente de Thevenin. Para encontrar la resistencia, ¿qué le pasa a las fuentes de voltaje de corriente continua para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin? ¿Se cierran? Se cierran, ¿verdad? Se hace cortocircuito. Y si fueran fuentes de corriente, ¿qué les pasaría? Abierta. Se Abierta. abren, ¿verdad? Pero en este caso se cerró. Nosotros, como nos estamos enfocando en la parte de acá del circuito, la resistencia equivalente de Thevenin es igual a que tenemos dos resistencias en paralelo. Es decir, es igual al paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Volvemos a conectar la fuente, ¿verdad? Volvemos a conectar la fuente. ¿Y qué nos queda aquí? El voltaje de Thevenin, que es con respecto a la resistencia 2, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de corriente continua, ¿verdad? Por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Listo. Por lo tanto, redibujando el circuito equivalente de Thevenin nos queda de la siguiente forma. Voltaje de Thevenin y por acá nos queda resistencia de Thevenin. ¿Verdad? Este es el circuito equivalente que acabamos de calcular. Y nos sirve para unirnos a la red y tener lo siguiente, resistencia del emisor. Y por lo tanto, de este circuito de la izquierda, no es equivalente, es directamente equivalente al circuito de la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, voy a redibujar esa malla en función de lo que hemos encontrado, ¿sí? Entonces aquí me queda voltaje de Thevenin. Por acá me queda resistencia de Thevenin que ingresa a la base. Y por acá tenemos resistencia del emisor, que esto está yendo a tierra, ¿verdad? En la malla base emisor.
Y esta malla que vemos aquí es la malla que ya hemos tenido por análisis, ¿no? Entonces aquí simplemente encuentro lo que es la malla, me queda menos el voltaje de Thevenin, más la resistencia de Thevenin por la corriente de base, perdón. Por la corriente de base, más el voltaje base emisor, ¿verdad? Que está ahí. Y más la resistencia del emisor, y voy a utilizar la misma aproximación que utilicé en la configuración anterior, que es 1 más beta por la corriente de base. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces recordemos que por aquí se genera este flujo de corrientes, y aquí siempre hay el voltaje base emisor. Objetivo de nosotros es encontrar la corriente de base y nos queda voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia del emisor por 1 más beta, ¿verdad? Y hemos encontrado la corriente de base. Muy bien. Y si se dan cuenta, la red de la malla colector-emisor es igualita a la malla de polarización estabilizado en el emisor, ¿verdad? Donde tenemos una resistencia de colector y una resistencia del emisor. Por lo tanto, es válida las ecuaciones que ya analizamos acá, ¿verdad? El voltaje colector-emisor que tenemos aquí, igualmente la corriente de colector y las fórmulas que tenemos por acá. ¿Sí? Pues voy a copiar esto para no volverlo a hacer. Y me voy, ay, ¿qué pasó? Me voy acá. Entonces aquí el voltaje colector-emisor, ya sé que es igual. Voy a escribir más abajo porque esa es la malla de entrada. Ya sé que es igual al voltaje de corriente continua menos la resistencia de colector más la resistencia del emisor multiplicada por la corriente del colector, ¿verdad? Porque es la misma malla, ¿no? Lo que les quería hacer que caigan en cuenta. Por el lado de acá tenemos las mismas fórmulas. ¿Okay? ¿Qué cambia aquí? Nuestro voltaje de base. En vez del voltaje de corriente continua, ¿qué tendremos aquí? Nuestro voltaje de Thevenin. Y en vez de esta resistencia de base, ¿qué tendremos aquí? Nuestra resistencia de Thevenin. ¿Sí? Y eso es todo lo que cambiaría realmente de estas formas. ¿Está entendido hasta aquí? Tal vez creo que lo hice un poco rápido, pero me dicen nomás, repetimos en algún lado. Muy bien, ¿estamos hasta aquí? Sí, ingeniero. Ya, entonces, para esta configuración lo primero que tenemos que hacer es encontrar este circuito equivalente de Thevenin y después podemos hacer los cálculos, ¿no? Que tenemos acá abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí hay bastantes parámetros de diseño, por ejemplo, la resistencia R1 tiene que ser mayor que la resistencia R2, pero bueno, esos parámetros de diseño no vamos a revisar como tal, pero si en algún caso, por ejemplo, yo le puedo poner un ejercicio,
La resistencia R1 tiene que ser el 60% mayor que la resistencia R2, ¿no? Para poder cumplir con esos parámetros de diseño, ustedes se darán cuenta que en realidad esos son cálculos, ¿no? Simplemente cálculos que debemos manejar. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner 39 kiloohmios y la resistencia R2 la voy a manejar como 3.9 kiloohmios, ¿sí? Por acá voy a manejar una resistencia de colector de 10 kiloohmios y una resistencia del emisor de 2 kiloohmios. Y un voltaje de corriente continua de 21 voltios. Y vamos a manejar una ganancia beta de 90. ¿Qué vamos a determinar? Primero, corriente de base, corriente de colector, corriente de saturación. Después, voltaje colector emisor y voltaje base colector. Y de la misma forma también vamos a encontrar voltaje de base, voltaje de colector y voltaje del emisor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a calcular. Vamos a volver a la misma temática de la semana anterior. A ver, la primera persona que calcule correctamente, le vamos a adjudicar una nota, ¿no? Que estaban pendientes, ¿no? La semana pasada hicimos eso, pero muchas personas no respondieron. Vamos a reivindicarnos, ¿no? Esta semana. Ingeniera, ¿podría subir más arribita las fórmulas, por favor? Ay, ay. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Ver la semana anterior. Voy a poner aquí. Semana anterior, recuerdo que quien estuvo trabajando fue Oliver. ¿Quién más fue que nos ayudó por ahí? Creo que fue Davis, ¿no? Nos estuvo ayudando también. Los demás todavía no hemos participado en clase, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de participar. Esta nota yo este segundo parcial les voy a promediar. Los que no tengan, pues entonces, ¿qué le vamos a promediar? 0, ¿verdad? Entonces vamos a interactuar en la clase. Ya tenemos para ahí la interacción de Oliver, de Davis, también nos estuvo ayudando en el ejercicio anterior, estuvo también muy atento. Y John, más estuvo colaborándonos en el ejercicio anterior. No me recuerdo muy bien ahorita. Pero me acuerdo que John no, por ahí estuvo haciendo unas observaciones también de ecuaciones. Los demás pendientes, ¿no?
Inge, ¿le puedes subir un ratito al ejercicio anterior? Un poquito más arriba. El, lo del circuito más que todo. Ahí. Sí, gracias. Así bájale. Inge, la resistencia de Thevenin viene a ser la resistencia de la base, ¿verdad? Después calculada. Sí, como aquí no, en este circuito aquí lo redibujamos de esa forma. Está el circuito equivalente y acá ya lo insertamos en la malla, ¿no? Inge, el voltaje de Thevenin es el mismo, diga que está ahí, 21 voltios. No, el voltaje de Thevenin hay que calcularlo, ¿no? Aquí. Entonces, de esta red encontramos el circuito equivalente de Thevenin, que es este que está en color negro. Y aquí está el cálculo, ¿no? Ah, chuta, me confundí con... ya ese. Inge, ¿y el valor de beta también es un valor constante? Sí, aquí lo calculamos con un valor constante de 90.
Muy bien, vamos a ver qué tal vamos avanzando. Entre todos vamos interactuando para que vayan teniendo sus valores, ¿verdad? De lección, ¿no? A ver, es fácil no sacar una lección aquí entre todos, ¿no? A ver, vamos a darle la oportunidad. A ver, Cristian, ¿encontró usted ya el voltaje de Thevenin? Avilés. Cristian. Me salió 1.05 voltios, voltaje de Thevenin. 1.05 voltios. Ujú. ¿A alguien le salió lo mismo? Bueno, ya me salió. A mí me salió 1.91 voltios. El voltaje de Thevenin, 1.91 voltios. Sí, correcto. 1.91 voltios también, ingeniero. Sí, por ahí Cristian vuelva a hacer porque 1.91 sale. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad a Scarlett. ¿Encontró la resistencia de Thevenin? Todavía estoy haciendo ahí. Ya, se perdió la oportunidad. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a darle. Ángel, dígame, ¿cuánto calculó? A mí me salió 3,54 kilos. Obvio. 3,54 kilómetros. ¿A los demás cuántos les salió lo mismo? Redondeado me salió 3,55 kilos. ¿Sí? Igualmente, redondeado 3.55 kilos. Y entonces vamos a dejarlo ahí a 3,55. Muy bien, Ángel. De aquí manejamos 3,55 kilos. Muy bien. Entonces de aquí, ahora sí ya podemos partir a encontrar corrientes de base, corrientes de colector. Muy bien. ¿Quién hizo por aquí la corriente de base? A mí me salió 6.52 miliamperios. 6.52 miliamperios. Muy bien, vamos a revisar. Entonces aquí nos queda 1.9 menos 0,7 dividido para... A ver, aquí tenemos 90. Ya. 91 por 2 kilómetros. A mí me dio micro. Vamos a ver quién da más. Y aquí es... $6.52 micros hay. Sí, está bien. Microamperios, correcto. Entonces de aquí vamos a plantearlo, ¿no? Aquí nos queda 1.91 voltios menos 0,7 voltios sobre 3.55 kiloohmios. Uy, me traspasé del igual. Sobre 3.55 kiloohmios más 90 más 1 me queda 91 por 2 kiloohmios. ¿Sí? Esto me da igual a 6.52 micro, correcto, como nos dijo Dave. Muy bien, vamos, corriente de colector. En el corriente de colector a mí me dio 586.8 microamperios. 586. Sí.
Salió bastante cortita aquí. O lo podríamos dejar en 0,58 miliamperios para base. Dejémoslo en miliamperios, David. Entonces ahí nos quedaría 0,58, ¿verdad? Miliamperios, ¿verdad? Porque le queda 5.86 por 10 a la menos 4 y usted lo aproximó a micro y por eso teníamos 586 puntos. Pero Sí. si lo queremos aproximar a mili, lo vamos a dejar a 0,58 miliamperios. Muy bien. Voltaje colector emisor. A ver, ahorita nos están... Ya, si nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar. Por favor, falta menos de un minuto. Voltaje colector emisor. A ver, vamos a plantearlo aquí. 21